Bien, profe, bien. Qué bueno. Los demás están bien, ¿sí? Bueno, supongo que sí. Están ahí con el pan de queso en la boca, entonces no hablan. Bueno, recuerden que el próximo sábado es el examen, listo, el próximo sábado, el segundo examen. Y que el lunes pues hacemos taller, listo, para que se vayan preparando para eso. La clase de hoy, pues voy a avanzar en tema, porque al fin y al cabo, pues la próxima semana pues no vamos a avanzar, entonces tengo que avanzar en alguna cosa. Y entonces viene eh, este tema que se llama integración de potencias trigonométricas, que al fin y al cabo, pues en algún momento vamos a utilizar sustitución o en alguna parte vamos a hacer partes, pero tenemos que, o sea, tenemos, en cierto sentido estamos estudiando, pero estamos aplicando ciertas técnicas por ahí. Y para hacer potencias trigonométricas, pues se supone pues que tenemos que saber algo de trigonometría. Y entonces les voy a dar más o menos como las bases de lo que tenemos que tener. Bueno, una cosa que no se nos puede olvidar nunca es que el seno al cuadrado de una función de una de x más el coseno al cuadrado de un ángulo, coseno cuadrado de x siempre va a ser igual a 1. Eso se llama la identidad fundamental. Listo. Esa es imprescindible. Uno siempre tiene que saber pues que esa identidad está por ahí. Listo. No, uno no puede olvidarse de esa identidad porque es como de las identidades más fuertes que hay allí. De ahí, por ejemplo, se desprende que el seno al cuadrado de x pues va a ser igual a 1 menos el coseno al cuadrado de x, porque uno lo puede despejar, o al revés, que el coseno al cuadrado de x pues va a ser igual a 1 menos el seno al cuadrado de x. Listo, entonces uno de ahí puede deducir estas otras dos, o también puede deducir, por ejemplo, si yo divido la identidad fundamental por seno al cuadrado del ángulo, pues miren que lo que obtenemos es que seno al cuadrado del ángulo sobre seno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo sobre el seno al cuadrado del ángulo va a ser igual a 1 sobre el seno al cuadrado del ángulo. O sea, dividir toda la expresión por lo mismo. Y entonces al dividirla, miren que la primera me da un 1, que la segunda me da una cotangente al cuadrado del ángulo y que la tercera me da una cosecante al cuadrado del ángulo. Listo, entonces de ahí sale esta otra identidad que si usted la quiere ver así, pues es una forma de verla, pero si usted quiere despejar la cotangente, pues entonces, perdón, la cotangente. La cotangente al cuadrado de x, esto va a ser igual a cosecante al cuadrado de x menos 1. O sea que o tenemos la cosecante al cuadrado, igual que con el seno y el coseno, o tenemos la cotangente al cuadrado. Listo, pero también en vez de dividir por seno, nosotros podríamos dividir por coseno. Si dividiendo la identidad fundamental por coseno, cuadrado del ángulo, pues lo que tenemos es que seno al cuadrado del ángulo sobre el coseno al cuadrado del ángulo más el coseno al cuadrado del ángulo sobre el coseno al cuadrado del ángulo va a ser igual a 1 sobre el coseno al cuadrado del ángulo. Y esto, pues a lo que nos lleva es que esto es igual a tangente al cuadrado del ángulo más 1, que va a ser igual a la secante al cuadrado del ángulo. Y entonces miren que también tenemos una para la tangente y la secante. Y la secante al cuadrado, pues, y la tangente al cuadrado la podemos despejar y nos va a dar muy parecido a lo que nos dio con la cotangente. Entonces, yo podría tener que tangente al cuadrado de x va a ser igual a la secante al cuadrado de x menos 1. Listo, todas estas identidades es bueno que las tengan por ahí
porque en algún momento las vamos a usar y son como las identidades que se utilizan acá en el cálculo integral como para hacer cosas. Listo, hoy me voy a centrar mucho en trabajar con senos y cosenos. De pronto la próxima clase, dentro de 10 días, eh, entonces ya trabajamos con secantes y con tangentes y vamos a ver que eso es lo que necesitamos, pues trabajar con senos, con cosenos y con secantes y con tangentes. Hay una cosa que yo no sé si ustedes han notado, pero que esto lo hace ver más visible. Y es que yo allá arriba, por ejemplo, les dije que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x era igual a 1 y que de ahí se despejaban pues las otras dos, que seno al cuadrado de x es igual a 1 menos coseno al cuadrado de x y coseno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos seno al cuadrado de x. Listo. Si uno saca la derivada del seno de x con respecto a x, miren que cuando ustedes derivan al seno, pues les da el coseno. O sea, miren que cuando yo estoy hablando de ecuaciones simples, pues el seno y el coseno van a tener como una relación ahí, listo, y entonces tienen como esa relación, pero cuando yo saco las derivadas también, yo saco la derivada del seno y me da el coseno, y si yo saco la derivada del coseno de x, pues ella me da menos seno. O sea que también el seno con el coseno con el seno, y lo mismo pasa con las integrales. Miren que con las integrales, si yo hago la integral, que estas son de las amigas que tenemos, la integral del seno de x es igual a ¿quién? Pues es igual al menos coseno de x más c, y que la integral del coseno de x por dx va a ser igual al seno de x más c. Entonces, como que cada vez que uno está integrando algo o derivando algo con senos y cosenos, pues como que siempre vamos a llegar a funciones que tienen que ver entre ellas. O sea, o me va a dar un seno o me va a dar un coseno siempre y cuando yo tenga cosenos y senos. Entonces, eso pasa ahí. Y no es una casualidad, porque yo les acabo de decir allá arriba también que la tangente al cuadrado de x era igual a la secante al cuadrado de x menos 1, o que la secante al cuadrado de x es igual a la tangente al cuadrado de x más 1. Listo, pues uno despeja eso y da eso. Entonces miren que la tangente parece que la relación es con la secante. Y aunque no parezca cierto, pues sí, pues miren que si ustedes derivan la tangente de x con respecto a x, ¿qué les va a dar? ¿Qué les va a dar? Pues les va a dar secante al cuadrado de x. Listo. Cambia un poquito, pues porque no está dando exactamente la otra función, pero tiene que ver con la secante, listo. Y que cuando ustedes derivan la secante al cuadrado de x, por ejemplo, pues ella tampoco va a dar tan exacta como el seno y el coseno, pero les va a dar que esto es secante al cuadrado, perdón, secante de x por tangente de x. Entonces, otra vez, ellas dos relacionadas. Y lo mismo pasa con las integrales. Si uno hace la integral, por ejemplo, de la secante de x por dx, esta integral la vamos a discutir más ahorita, más tardecito, pero esta integral va a ser igual al logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. O sea que sí, sí, tienen esa relación. Y la integral de la tangente de x por dx va a ser igual al logaritmo natural de la secante de x más c. Esta ya la tenemos como amiga. Listo. Pero miren que igual, secantes y tangentes. Miren que no están metidas en ninguna de las otras. O sea, entre las secantes con las tangentes, las cotangentes con las cosecantes y los senos con los cosenos. Listo. Entonces, como les dije ahorita, me voy a centrar más como en trabajar en las funciones senos y cosenos hoy, y la próxima clase pues vemos la de las secantes y las tangentes y cualquier relación. Yo puedo trabajar nada más hoy con senos y usted tiene que hacer la relación inmediata con el coseno porque hay muchas formas de que cuando usted esté trabajando con el seno pues pueda ir a trabajar con el coseno. Listo, entonces eso es bueno que lo entendamos. Hay un par de identidades más que tenemos que tener en cuenta y son las identidades de los ángulos dobles. Cuando yo tengo al seno de 2 teta de un ángulo doble, eso va a ser igual a 2 por el seno de teta
por el coseno de teta. Esa es la identidad del ángulo doble para el seno y la identidad del ángulo doble para el coseno va a ser igual a coseno al cuadrado de teta menos el seno al cuadrado de teta. Esta se parece mucho como a la identidad fundamental porque miren que tiene el coseno al cuadrado y el seno al cuadrado. El coseno va de primero, pero tiene un signo menos por allá. Y entonces estas dos identidades son importantes para lo que vamos a hacer hoy y con lo que vamos a trabajar hoy y de pronto 2 clases más. Listo, para que sepan eso. Entonces, tenemos las identidades que les di arriba, en cierto sentido la fundamental, porque las otras se deducen de la fundamental. Más el coseno. Y estas dos que tengo acá. Listo. La primera integral que voy a poner hoy como para que hagamos va a ser esta. Esperen, yo la hago bien que como que dudé en poner la integral. Va a ser esta. Seno al cuadrado de teta por d teta. Listo. O seno al cuadrado de x por dx, como la quieran ver. Listo. No importa el muñequito cómo se llama. Listo. Entonces, vamos a integrar esa función. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo primero, con la experiencia que tenemos y con lo que ya hemos hecho, es que uno ve que hay una función dentro de otra. Como hay una función dentro de otra, pues uno tiende a pensar, no, esto se hace por sustitución. La cosa es que yo tomo la sustitución. La única sustitución que yo podría hacer acá es tomar a u como el seno de x. Y cuando lo derive, pues me va a dar que esto va a ser igual al menos coseno de x por dx. ¿Qué tengo como problema? Que yo no tengo ningún coseno acá que me sobre. Y como no tengo ningún coseno allá que me sobre, pues yo no lo puedo ir como a poner allí y vea, apareció el coseno, entonces funcionemos con él. No, no porque no hay una forma de que eso se desaparezca, entonces es muy complicado hacerlo por ahí. Entonces, por sustitución no se puede hacer. Entonces, ¿cuál es la otra herramienta que tenemos? Pues partes. Y listo, yo aplico partes ahí. ¿Y qué gano? Pues porque tendría una función algebraica y una función trigonométrica. Y entonces recuerden que la algebraica en el día te va primero que la trigonométrica y eso lo que haría sería aumentar una X por allá. Entonces tampoco me sirve. Entonces tengo que usar otros métodos. ¿Qué otro método tengo? ¿Qué otro método tengo? Pues no lo tengo. Se los voy a enseñar hoy. Listo. Y para eso, pues entonces con las potencias trigonométricas o con las integrales de potencias trigonométricas, lo que uno hace es a manejar todas esas potencias de identidades que uno tiene para poder cambiar todo esa estructura que tengo ahí del seno al cuadrado y al tener ese seno al cuadrado, pues entonces puedo cambiarlo. Una de las opciones que utilizaría primero sería como tener entonces yo puedo cambiar al seno al cuadrado de x, porque eso se los dije ahorita, por 1 menos el coseno al cuadrado de x. Muchachos, cuando uno habla de identidades, lo que está representando esto, miren que hay una igualdad, es lo mismo que esto. Y entonces usted diría, bueno, pues lo voy a utilizar esto. Entonces, si usted utiliza eso, pues prácticamente no está haciendo nada. ¿Por qué no estás haciendo nada? Porque estás pasando el problema de trabajar con senos al cuadrado a trabajar con cosenos al cuadrado. Y eso, pues, no nos va a cambiar el problema. O sea, de cambiar de cosenos a senos no nos va a cambiar el problema. Entonces tenemos que buscar otra herramienta. Y para eso, pues existen dos identidades que se deducen a partir de estas. Y esas identidades son las siguientes. Yo tengo, y esas dos identidades son las que o utilizamos la identidad fundamental o utilizamos una de estas identidades que tenemos acá. Entonces les voy a mostrar o la voy a deducir, listo. Entonces yo tengo que seno al cuadrado, lo que acabé de hacer acá, yo tengo que el seno al cuadrado, esto de acá, es igual a 1 menos coseno. Pero miren que yo por acá tengo un coseno al cuadrado. Listo, entonces de ahí voy a despejar el coseno al cuadrado. Entonces si yo despejo de esa identidad, despejo el coseno al cuadrado, eso me va a dar coseno coseno de 2 teta. Cuidado que no está elevado, es 2 teta, más el seno al cuadrado de teta.
Listo. Eso es lo que me quedaría allí. Entonces, simplemente voy a reemplazar este valor, lo voy a reemplazar acá. Si yo reemplazo eso, lo que obtengo es lo siguiente. Tengo que el seno al cuadrado de x va a ser igual a 1. Cuidado que lo va a reemplazar, pero con la x, porque lo estoy haciendo como con dos variables, pero lo va a reemplazar con la x. Entonces, el seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos el coseno al cuadrado, pero el coseno al cuadrado va a ser igual al coseno de 2x más el seno de seno al cuadrado de x. ¿Listo? Y esto, pues si multiplico ese signo menos allá, me va a dar menos coseno de 2x menos seno de seno cuadrado de x. Listo. Miren que acá me quedó un seno al cuadrado y por acá tengo un seno al cuadrado. Ese seno al cuadrado lo paso al otro lado y lo que me va a dar es que 2 seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno de 2x. Cuando uno trabaja con ángulos, uno tiende como a poner siempre teta porque como que así se lo enseñaron a uno y entonces tiendo a equivocarme mucho con eso. Pero ya, seno al cuadrado de x va a ser igual a 1 menos coseno de 2x sobre 2. Y esta es la identidad que voy a usar. Esta identidad que está acá, aunque ustedes no lo crean, aunque se vea muy fea porque tiene hasta una fracción, es la que nos va a ayudar a resolver ese problema. Entonces, esa identidad hay que guardarla. Esa identidad es demasiado importante cuando uno está haciendo potencias trigonométricas. Y ustedes se tienen que aprender que esa identidad, cuando ustedes tengan un seno al cuadrado, esa identidad es la que los va a sacar del problema. La otra identidad es que si en vez del seno tengo un coseno, pues lo que va a cambiar en esta definición es simplemente un signo. Y esta también la tienen que guardar, porque podría ser importante dentro de lo que estamos haciendo. O sea, o tenemos seno al cuadrado o tenemos coseno al cuadrado. Si tenemos seno al cuadrado, la sustitución que vamos a hacer o el reemplazo que vamos a hacer por la identidad va a ser 1 menos coseno al cuadrado de x sobre 2. O si tenemos un coseno al cuadrado, pues lo que vamos a hacer es 1 más coseno de 2x sobre 2. Y listo. Siempre así. Entonces, esas dos identidades son importantes. Entonces, ya, me pusieron a resolver la integral del seno al cuadrado, de x por dx. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues esto es lo mismo que tener a 1 menos coseno de 2x sobre 2 por dx. Listo. Y esto pues lo que hace es que saca un factor, una constante allá afuera y nos va a quedar 1 menos el coseno de 2x por dx. Y entonces miren, ya tengo otra expresión. Y ustedes dirán, pero es que ese coseno de 2x yo no sé cómo hacerlo. Y sí sabemos cómo hacerlo. Y ya les voy a explicar. Esto va a ser un medio de la integral de dx, partiendo la integral por un medio de la integral del coseno de 2x por dx. Listo, la primera integral, ¿cuánto nos da? La primera integral nosotros ya debemos de saber cuánto nos da. Esto es una de las amigas de nosotros. Y esta integral, aunque ustedes no lo crean, ya la sabemos hacer también. Esta integral se hace por sustitución. Se hace por sustitución. Usted toma a u igual a 2x. El de u va a ser igual a 2 por dx. Y du medios va a ser igual a dx. Si usted hace la sustitución allá, pues entonces lo que tenemos es que un medio de la integral de dx, ahorita integramos, menos un medio de la integral del coseno de u por du medios. Eso es lo que nos queda allí. Y entonces, cuando nosotros sacamos a ese factor, a esa constante de allá, entonces nos va a quedar menos un cuarto de la integral del coseno de u por du. Y entonces ya las dos integrales las sé hacer. Entonces esto va a ser igual a un medio de la integral, no, ya ahora sí voy a integrar, de x
menos 1/4 del seno de u, y esto pues más c, que al sustituir la u, pues nos va a quedar que esa integral que tengo allá va a ser 1/2 de x menos 1/4 del seno de 2x más c. Y esa es la solución a la integral que estoy tratando de hacer allá arriba. Listo. ¿Alguna pregunta, duda, queja? Yo no sé si estoy hablando solo. Llevo 25 minutos hablando y nadie me habla, nadie dice ni mu, nadie prende el micrófono por error. ¿Hay alguien allí? Aquí estamos, Sí, profe, aquí pero estamos estamos. Listo, concentrados. listo. Es que Usted me va muy siento rápido, solo, me profe. siento solo. ¿Cómo, cómo? Usted copia muy rápido y no tiene que estar ahí Ok, pendiente. pero me dicen que profe tal cosa y yo paro, no hay ningún problema. Listo. Entonces miren que hay una forma de hacerlo. Listo. La cosa es que, porque es difícil, y yo no voy a decir que esto es, uy, no, esto es muy fácil, porque mire que usted sustituye esto por esto y entonces es muy fácil. No, es difícil porque uno tiene que tener todas las herramientas, o sea, uno tiene que tener como con qué atacar el problema, uno tiene que tener las armas con qué atacarlo. Entonces, si yo, por ejemplo, no conozco estas identidades, es como morir ahí porque uno, ¿qué más va a hacer? No tengo de dónde sacar recursos para hacerlo. Listo, entonces es importante, por eso me gasté un buen tiempecito hablando de identidades. Es importante que estas identidades que están en esta primera pantallita ahí, esperen, yo bajo un poquitico lo que está en rojo, ahí. Esas identidades las tengan por ahí aparte. Listo. Además de esas identidades que están allí, estas dos que les acabé de poner acá, estas dos que están aquí en verde y en amarillo. Listo. Esas dos también las tenemos que tener presentes en algún momento, porque son las identidades que nos van a sacar del problema. Entonces, les hablé del seno al cuadrado. Si a ustedes les ponen, pues, del coseno al cuadrado, es prácticamente la misma identidad. La única cosa es que van a cambiar un signo. Solo un signo van a cambiar, porque entonces ya no nos quedaría menos coseno de 2x, sino más coseno de 2x. Y eso es lo único que cambiaría allí. Listo. Entonces ya hicimos la del seno al cuadrado. Listo. Entonces, bueno, ¿cuál es la clave de las potencias trigonométricas? Voy a hacer otra integral. Voy a hacer otra integral. Voy a hacer la integral porque si son potencias, pues necesito que esto vaya creciendo. Voy a hacer la integral del seno al cubo de x por dx. Listo. Bueno, la clave cuando uno tiene potencias trigonométricas es mirar qué clase de exponente tiene la potencia. ¿A qué me refiero? Si es par o es impar. En la anterior era par y ustedes vieron la sustitución que hicimos. Cuando es impar, usted lo que tiene que hacer siempre, trate de poner esas potencias en potencias de 2. ¿Por qué en potencias de 2? Me devuelvo un poquitico. Porque cuando usted tiene, deme un minutico.